Ok. Vamos a arrancar con el capítulo 6 del libro Tráguese ese sapo de Brian Tracy. Y bueno, vamos a empezar la lectura el día de hoy, Adi. Muchas gracias. Buenos días a todos nuevamente. Bendiciones. Buenos días. Capítulo 6. Practique continuamente el método ABCDE. La primera ley del éxito es la concentración. Dirigir todas las energías hacia un único punto e ir directamente a ese punto, sin mirar a la dirección, sin mirar a la derecha ni a la izquierda. William Match. Mientras más tiempo invierte en planificar mentalmente y establecer prioridades antes de empezar, más cosas importantes hará una vez que empiece, y con mayor profundidad las tendrá terminadas. Mientras más importante y valioso sean las tareas para usted, más motivado estará para superar las indecisiones y entregarse al trabajo. El método ABCDE es una poderosa técnica de establecimiento de prioridades que pueden utilizar todos los días. Esta técnica es tan sencilla y eficaz que puede, por sí misma, hacer de que usted una de las personas más eficaces y eficientes en su camino de actividad. Piense en papel. El poder de esta técnica reside en su sencillez. Funciona así. Empiece con la lista de lo que tiene que hacer el día siguiente. Piense sobre papel. Después escriba un ABCDE delante de cada asunto de la lista antes de empezar con las primeras letras. Un asunto A se define como algo muy importante que debe de hacerse, o en caso contrario afrontarás graves consecuencias. Un asunto A podría ser la visita a un cliente clave o la finalización de un informe que su jefe necesita para la próxima reunión de la junta directiva. Esos asuntos son los sapos de su vida. Si tienes más de una tarea, establece prioridades escribiendo A1, A2, A3, etcétera, delante de cada asunto. Si tarea A es el sapo más grande y más feo de todos, deberías contra debo. Un asunto B se define como una tarea que debería hacer, pero sus consecuencias solo son leves. Estos asuntos son los renacuajos de su vida de trabajo. Esto significa que alguien se molestará o tendrá algún inconveniente si no hace ese trabajo, que de ningún modo es tan importante como una tarea A. Devolver una llamada telefónica poco importante o revisar el correo electrónico puede ser una tarea B. La regla es que nunca debes de hacer una tarea B si hay pendientes una tarea A. Un renacuajo nunca debe distraerse cuando le están esperando, dispuestos para que se le trague. Un gran sapo, una tarea C, se define como algo que sería agradable hacer pero cuyas consecuencias son inexistentes. ¿Lo hago o no lo hago? Las tareas C incluyen telefonear a un amigo, un café o un almuerzo con un colega, o el término de algún negocio personal. Es hora de trabajo. Esta clase de actividad no tiene efecto alguno en su vida de trabajo. Una tarea D se define como algo que puede delegar en otra persona. La regla es que debe delegar todo lo que pueda hacer para que así contar con su tiempo disponible para la tarea A, que solo usted puede hacer. Una tarea E se define como algo que puede eliminarse sin eso importante en lo más mínimo. Puede ser una tarea que fue importante en su momento, pero que ahora ya no es relevante. Pero a nadie a menudo es algo que continúa siendo, por ejemplo, costumbre o porque disfrute haciéndolo. Después de aplicar el método ABCDE en su lista, está completamente organizado y listo para conseguir que las cosas más importantes se hagan rápidamente. Actúe inmediatamente. La clave para que funcione el método ABCDE es que se discipline ahora mismo para empezar con la letra A1 y perseverar en ella hasta completarla. Utilice su esfuerzo de voluntad para ponerse en marcha y mantener trabajando en esta área. La tarea más importante que podrás hacer
Tráguese el sapo entero y no se detenga hasta terminar con él. Su capacidad para pensar detalladamente y analizar su lista de trabajo y determinar su tarea A1 es el trampolín que lo proyectará al nivel más alto del logro. A mayor autoestima, respeto de sí mismo y orgullo personal. Cuando desarrolle el hábito de concentrarse en su actividad A1, la más importante, de tragarse ese sapo, empezará a terminar de hacer más cosas que 2 o 3 personas juntas. Tráguese ese sapo. Revise ahora sus listas de trabajo y escriba una A, B, C, D, E delante de cada tarea o actividad. Seleccione su trabajo o proyecto A1 y empiece a trabajar en él. De inmediato, disciplínese, pero no para no hacer nada más mientras esté trabajando, mientras este trabajo no esté completado. Prácticamente cada día este método ABC con cada lista de trabajo o de proyectos antes de empezar a trabajar, hágalo durante un mes. Al cabo de ese tiempo habrá desarrollado el hábito de trabajar de las tareas de más alta prioridad y tendrá asegurado el futuro. Listo, ¿continúo o ahí? Hasta ahí, Adi. Compártenos qué es lo que entendiste de este capítulo 6. Y bueno, Bueno, todos vamos a compartir algo. pues lo que yo entendí es que debemos de organizar nuestro día desde un día antes y podemos señalar con el ABC las actividades que vamos a hacer con prioridad, o sea, cuáles son las más importantes, las menos y las que a lo mejor podemos delegar y que las debemos de hacer inmediato, o sea, inmediatamente cuando nos despertemos o cuando empecemos a hacer nuestras actividades del día, que las actividades del día sean las A, todas las A, y posteriormente así nos seguimos en el transcurso del día. Que actuemos inmediatamente, también dice, tragándonos pues cada una, o sea, haciendo, elaborando, realizándolas y no dejar, o sea, pendiente nada. No puedes hacer una B o una C sin haber terminado una A primero. Siempre tienes que primero las prioridades, enfocarte en las prioridades. Dice que, pues sí, que siempre hagas esa lista para que te seas más eficiente y logres pues los objetivos que quieres, que seas más claro en hacia qué dirección vas y pues qué quieres lograr, ¿no? Y que lo logres con este método. Sería como eso lo que entendí. Ok, muchas gracias, Adi. Bueno, planificar y poner prioridades, ¿verdad? Es muy importante. Muchas gracias, Adi, por la lectura. Aquí Nancy o Nessie que nos pueden apoyar, qué es lo que entendieron de la lectura de la planificación continua del método ABCD y E o FAUS. ¿Quién puede hablar? Prenda su micrófono. Sí, bueno, Gracias. pues nos habla prácticamente de poder hacer planes. Hay cosas muy importantes que tenemos que hacerlo, que no podemos delegar, pero también hay cosas que podemos delegar. Hay cosas que no tienen mucha importancia y nos habla de eso, de hacer un listado desde la A a la E conforme lo que tiene más prioridad. ¿Verdad? Hay cosas que puedes delegar, hay cosas que no, hay cosas que no puedes detener, hay cosas que no lo puedes cambiar para otro día o en otro instante, ¿verdad? Hay cosas que ya son hábitos y que eso no es tan importante porque pues ya es algo rutinario en tu vida. Entonces eso ya es algo tan común que tienes que hacer, pero sí tienes que hacer un listado de las cosas más importantes y no posponerlo, ¿no? Dice que tienes que organizar tu tiempo, enfócate en las prioridades, planifica, haz tu listado día tras día, ¿no? Desde lo más importante hasta lo que ya no es tan importante y enfócate en lo que es importante para ti en ese día. No, no hagas el asunto B cuando no has hecho el asunto A, porque el asunto A siempre va a ser mucho más importante que lo demás, ¿verdad? Pues prácticamente es lo que nos habla. Ok, muchas gracias, vecina. Gracias por compartir. Nessie, algo que podamos rescatar de esta lectura, que nos puedas a compartir algo. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, pues sí, reafirmando, dice que, pues primeramente nos habla de la primera ley del éxito, ¿no? Que es la concentración. Concentrarnos en una meta, concentrarnos en un objetivo. Y en base a nuestro objetivo, ese objetivo pues obviamente es independiente, hay que tener en claro, y ya lo hemos visto en libros anteriores, que no todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, dependiendo de nuestro objetivo, tenemos que ponernos a planificar de orden ascendente en prioridad, que vendría siendo el plan A. Y pues ya de ahí radica lo que nos mencionaron anteriormente los compañeros, ¿no? Que no pasemos del plan A al plan B, que el plan A pues es el prioritario, el que nos va a dar el enfoque hacia el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Hablábamos de los clubes de nutrición específicamente. Si nuestro plan A inicialmente fue crear un club con un promedio de 25 consumos, pues nuestro enfoque tenía que haber sido hacer la invitación, 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 ¿no? Ese fue en un principio nuestro plan A, y después de ahí pueden ir cambiando, es decir, ya después de que tuvimos un objetivo, podemos seguir teniendo varios objetivos, ¿no? E ir cambiando nuestros planes. O, como dice aquí, del objetivo 1, hacer otra mini lista, ¿no? A1, A2, A3, y así sucesivamente. ¿Qué otra parte? Pues también lo de el aprender a delegar, ¿no? Que decía, si podemos delegar actividades a otra persona que nos faciliten las cosas para llegar a nuestro objetivo, pues eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Y pues lo que también anteriormente, ¿no? Dice que todo esto lo plasmemos en un papel, porque a lo mejor lo tenemos mentalmente y a lo mejor muchas veces empezamos a trabajar de esa manera, pero si lo planeamos o lo planificamos escrito en un papel, vamos a poder llevar seguimiento, llevar un control de lo que sí estamos obteniendo como resultado o de lo que no. Si lo hacemos mentalmente muchas veces, pues no, no estamos dando ese seguimiento y no estamos viendo que nuestro avance. Mientras que si ya lo planificamos bien en un papel, pues ya podemos medir nuestros resultados. Eso es lo que podría yo entender. Muchas gracias, Nessie, gracias por compartir. Faust o Conchita que nos puedan apoyar. Hola, Hola, Conchita, buenos días. hola, buenos Adelante. días. Pues sí, nada más es priorizar. Dice que no podemos pasar a un plan B si no estamos si no hay hecho el A. Hay que, como dice Nessie, priorizar. Primero las A y después las B, aunque traiga consecuencias que no sean muy débiles, pues, que sean débiles las consecuencias. Si una es la consecuencia, pues acarrea una situación que nos afecta mucho, pues hay que hacer las A primero. No podemos pasar a los demás. Y sobre todo, como dice Nessie, tenemos que escribirlo para que lo podamos hacer, no nada más tenerlo en la mente. Bueno, eso es lo que entendí. Muchas gracias, Conchita. Y finalizamos con Faust. Faust, ¿qué nos puedes compartir, Faust, de, de planificar estos métodos, priorizar desde la a la B, C, D y E? Buenos días. Pues, más que nada es revisar todos los días nuestra lista de actividad diaria, ¿no? Revisarla diaria para poderlo llevar a cabo, ¿no? Desde la A hasta lo que se pueda hacer, yo creo que es la meta de cada uno personal.
hacer la lista de la A, es empezarla y terminarla, porque a veces se queda a medias y pues realmente no se termina y el tiempo pasa y vuelve a pasar otro día y ya estamos a 7 y si no lo acabé de hacer desde un principio, se me fue una semana de no hacer lo que tenía que hacer. Esa es una parte y luego pues posteriormente irse a la B, ¿no? Pero es hacerlo para que veamos un resultado, ¿no? En prioridades de lo que estamos haciendo, a lo que nos dediquemos, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, mi meta es de decir, voy a dar 10 volantes así por mínimo, eh, y es hacerlo, ¿no? Y de esos 10 pues sí, tiene que haber un resultado. A veces decimos 100, hay gente que igual, me imagino que sí lo ha de ser, ¿no? Yo no, o sea, yo digo, yo puedo hacer esto y lo voy a hacer, pero con una meta de llevarlo a cabo. O sea, eso es lo que estoy entendiendo en esta parte. Y pues no postergar, porque vamos, es lo mismo. No, lo que suma es hacerlo. Ese es lo que yo entendía, Dani. Muchas gracias, Faust. Así es. Y bueno, el libro nos recalca que debemos de anotar las cosas. De hecho, no solo el libro, hay una parte del libro de donde le dice Napoleon Hill, le pregunta a Dale Carnegie qué es lo que tiene que hacer y dice, anota 6 cosas todos los días que tienes que hacer en tarea y ejecútalas. Y al menos acaba una o dos o las que puedas hacer en ese día pero tienes que tener seis tareas todos los días. Y, y si no cumples todas, no hay problema, los que hayas cumplido, pero vas agregando una cada día o vas agregando y tienen que ser 6 siempre cada día. Entonces ponerlas en hoja, aquí dice piensa en papel y es lo que estaban diciendo hace ratito ustedes que priorizarlas, por eso nos hablaron de las prioridades y de las urgencias, ¿no? Entonces muy importante llevarlas en papel para que nosotros podamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Y si ustedes ocupan todavía agenda de papel, está bien. En esa nada más básense qué es lo que tienen que hacer. Si no, en el teléfono pueden programarlo igual en su agenda virtual. Les puede avisar con alarmas de qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, al día de ayer nosotros, por ejemplo, que ayer fuimos a prospectar. Yo sé que de 12 del día a 1 de la tarde es mi hora de prospectar. Y ya a la 1:10, 1:20, yo ya había terminado. Yo dije, no, ya sigue mi siguiente tarea. ¿Cuál era mi siguiente tarea? Pues mi siguiente tarea ir por mis hijos, porque si no los recojo, no, nadie los va a recoger. Entonces, pero tenemos que llevar las prioridades, tenemos que llevar esos planes y ejecutarlos. Aquí algo que dice, es que dice, debería versus contra debo. ¿Qué se escucha mejor, deberías o debo? ¿O qué es lo mejor? Debo. Ah, es que deberías de volantear. Pues sí, pero se queda en el deber, ahí, en el harías, ¿no? Entonces, debo, ¿no? Debo de levantarme temprano, debo de comer bien, debo de actuar bien, debo de ejecutar bien, debo de hacer mi trabajo que tengo que hacer todos los días, ¿no? Y es algo diferente. Entonces, aquí nos explica que debemos hacer las cosas, ¿verdad? Y no pensarlas tanto, sino hacerlas. Y aquí el paso siguiente dice que actuamos inmediatamente. O sea, no pensar en, ¿lo hago? ¿No lo hago? No, acuérdate como nos dicen en Herbalife, tanto análisis causa parálisis, ¿no? Entonces, si tú dijiste que ibas a salir a invitar ayer, no lo pienses, ejecuta, ve y haz, con lo que tengas. De hecho, dice la palabra de Dios que tenemos que hacer nosotros lo que podamos hacer con lo que tenemos, pero tenemos que actuar, porque si no actuamos nunca vamos a lograr nada. Y esto también lo hemos escuchado también en nuestro negocio, que empieza con lo que tienes, y sí, empieza con lo que tienes para poder lograr lo que quieres, y tiene que ser así. Y la mayoría de las personas quieren empezar a actuar cuando ya todo esté perfecto, cuando ya tengan todo,
y no debe de ser así. Debemos, es que ya voy a volantear cuando ya tenga volantes, no manches, no. O sea, puedes ir a prospectar con tus hojas de evaluación. O sea, puedes sacar contactos sin volantes. Puedes sacar contactos y puedes hacer evaluaciones sin volantes. O sea, pero es cuestión de que tú actúes inmediatamente, que hagas esas tareas. Y ya después de que ya estás encarrerado, y ahora sí, del plan A pasas al plan B, al plan C, al plan C, y al D y al E, ¿no? Pero sí tenemos que priorizar, como ustedes lo decían hace ratito, hacer una lista con prioridad y al final hacerlo urgente, ¿no? Entonces, muchas felicidades, chicas, por apoyarnos con la lectura del capítulo 6 del libro de Tráguese ese sapo. Yo creo que este libro lo vamos a acabar muy pronto y les vamos a estar preguntando qué libro vamos a estar leyendo después. Les vamos a estar mandando ahí un WhatsApp para los libros que están obviamente pendientes para leer. Y bueno, este libro nos está haciendo a que ejecutemos las cosas y que nos traguemos al sapo más feo para que ya no andamos como que pensando, ay, lo hago o no lo hago, ¿no? Pues, ahora sí que trágate el sapo y hazlo, ¿no? O sea, y de esa manera vas a quitarte todas esas cargas que tenemos. ¿Sale, chicos? Pues bueno, vamos a dar por terminado esta llamada y vamos a dar por terminado también esta parte del capítulo número 6 del Tráguese este sapo. Y bueno, les invito de corazón, ya no les pude compartir la liga de las lecturas, pero estamos grabando esto para YouTube, para que más gente se una a la lectura que hacemos nosotros. Y bueno, pues de esa manera, pues que la gente sepa un poquito más sobre el conocimiento de que debemos de leer, que debemos de darnos el tiempo, 20 minutos de lectura todos los días, porque esto nos va a ayudar bastante para poder trabajar nuestra mente. No solo por leer o querer saber más, sino por poder hacer que nuestra mente, nuestras neuronas estén trabajando. Bueno, al ratito les mando un video poderosísimo que habla precisamente de esto. Y bueno, pues vamos a darnos la porra, chicos. ¿Quién me ayuda con la porrita? ¿Quién nos ayuda? A ver, ¿a quién le nace hacer la porra? A ver, venga, ayúdenme. Adelante, Conchita, dale. Porque somos los números. No, porque somos No. nacidos para Porque somos nacidos para triunfar. triunfar. Y un triunfador, Uno. No lo derrota nada ni nadie. nada, ni nadie. Porque somos los número Uno. 1. Y vamos a llegar al equipo del presidente. Presidente. Y vamos a tener un cuerpo fitness y saludable. Saludable. Eso, la intención cuenta, Conchita. Muchas felicidades. Gracias por todo, Conchita. Dios te bendiga, cuídense mucho y mañana nos vemos primeramente, Dios, tempranito. Muchas gracias. Gracias a todos.